Buenas tardes, mi nombre es Ángel Valencia y estaremos analizando la cátedra de obligaciones, en la cual estaremos desglosando el tema sobre los elementos del incumplimiento culposo. Es interesante que esta es la obligación que por un obstáculo o causa se le imputa al deudor. El incumplimiento culposo viene dado por el dolo, o sea, la intención, y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. El incumplimiento voluntario viene dado tanto por circunstancias imputables al deudor o por otras circunstancias no imputables. Tenemos dos tipos de elementos: de naturaleza objetiva, la cual se establece en nuestro Código Civil, que les invito a que puedan abrir y leer junto conmigo en el artículo 1271 sobre lo siguiente. 1271. Allí leemos: el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por retardo en la ejecución, si no prueba que la inejecución o el retardo provienen de una causa extraña que no le sea imputable, aunque de su parte no haya habido mala fe. Aquí vemos cómo se explica lo que el incumplimiento de la obligación es lo mismo que la inejecución total de la obligación. Así también tenemos el segundo elemento, que es el elemento de naturaleza subjetiva, lo que se entiende como la culpa. Algunos la definen como la violación de una confianza legítima engañada y otros como la violación de una obligación preexistente. Es interesante que el tetrálogo de Planiol, él estableció ciertos conceptos sobre culpa y elaboró 4 categorías que deben ser observadas. Tenemos la primera, donde toda persona debe abstenerse de toda violencia contra personas y cosas. La segunda, toda persona debe abstenerse de todo fraude. Tercera, toda persona debe abstenerse de toda actividad para la cual no tenga habilidad, pericia o competencia necesaria. Y la cuarta, que toda persona debe ejercer la debida vigilancia sobre personas o cosas que estén bajo su guardia. Es así como vemos que las 3 primeras comprenden obligaciones negativas de no hacer, y la cuarta comprende una obligación positiva de hacer, de cuidar. El deudor responde de su cumplimiento, no importa el grado de su culpa, sea grave, leve, levísima, él responde por su incumplimiento. ¿Ok? Ahora podemos hablar un poco sobre las clases de culpa. Esto consiste en una actividad negativa de no hacer o positiva de hacer, desarrollada por el deudor. Entiéndase como negligencia o falta de precaución o indiferencia por el acto que se realiza, o negligencia e imprudencia. En el caso de la imprudencia, es un modo de obrar que lleva consigo un peligro. Ejemplo: el negligente es quien sale a la calle sin arreglar desperfectos de su automóvil. El imprudente es quien, teniendo el auto en condiciones perfectas, circula a 100 km por hora a la salida de un colegio. Estaría cometiendo una imprudencia. Según su contenido, comprende los actos intencionales, dolo del deudor, o solo actos culposos, negligencia o imprudencia. Esas serían 2 características. Existen 2 acepciones del término culpa: el latus sensus, que se refiere al dolo, o el strictus sensu, que significa culpa. Comprenden actos no dolosos o intencionales, según su graduación o gravedad de la culpa. La culpa grave, o entiéndase también como la culpa lata, consiste en un hecho que hubieran previsto todos los hombres. La culpa leve es un hecho que hubieran previsto los hombres diligentes, y la culpa levísima en un hecho que solo una diligencia extraordinaria hubiera podido prever. Ahora hablamos sobre el carácter culposo. Consiste en el que el sujeto activo crea un riesgo jurídicamente desaprobado. Recordemos que, acorde a la teoría de la imprudencia objetiva, de la imputación objetiva, cotidianamente en nuestra sociedad se crean riesgos. Sin embargo, para evitar resultados lesivos, en lo posible el sistema jurídico aprueba y desaprueba algunos y otros. Como por ejemplo, el sistema aprueba conducir a cierto límite de velocidad y desaprueba conducir por encima de ese límite de velocidad. Cuando hablamos sobre el incumplimiento por caso fortuito y fuerza mayor, se entiende que el caso fortuito o fuerza mayor, al que se refiere el artículo 1272 del Código Civil venezolano,
De conformidad con esta disposición, cuando un deudor incumple una obligación previamente asumida con motivo de un evento que califica como caso fortuito o fuerza mayor, no será responsable por daños y perjuicios causados a su acreedor por la falta de incumplimiento. En el caso fortuito, es un evento que a pesar de que se pudo prever, no se podía evitar. Y en el caso de fuerza mayor o causa mayor, también conocido como la mano de Dios o en el latín vis major, es un hecho de que no se puede evitar y tampoco se puede prever. Tiene gran importancia en el derecho a la hora de establecer la responsabilidad por los daños. Quedan excluidos la causa que no se pueden evitar pero sí prever, que se denominan casos fortuitos, y las negligencias, que son casos que sí se pudieron evitar. Ejemplo, si una persona tiene contratado un viaje al Caribe en una agencia de viajes y se sabe que un huracán va a cruzar esa zona, no se puede evitar que el huracán devaste esa zona, pero sí se puede anular el viaje al cliente y devolverle el dinero. Ahora hablamos sobre hecho o acto del Estado o hecho del príncipe, también se conoce de esta forma. Se conoce con este nombre con la literatura jurídica francesa el acto del poder público que, sin tener en cuenta las cláusulas contractuales, rompe unilateralmente lo pactado entre la administración y un particular y agrava las cargas en que éste había convenido. Esta dominación se acuñó en los albores de la formación del derecho público en la Europa del absolutismo. Ahora hablemos de terceros. Para la doctrina española, pagar por cuenta de otro o pagar en nombre de otro significa que el tercero realiza el pago no por sí solo, sino para el deudor, con la voluntad de extinguir la obligación. Claro está que cuando se actúa por cuenta de otro o en nombre de otro no hay ningún mandato en virtud de la cual otra persona distinta al deudor realiza el pago. Sin embargo, como nuestro código no regula específicamente la figura de terceros a través del Código Civil, debemos asumir a dicho tercero como totalmente extraño, pero con la diferencia que le concede el derecho de subrogarse. El tercero y el acreedor. Cuando el pago es realizado, el acreedor no tiene más remedio que aceptar el pago siempre y cuando sirva para extinguir la obligación y para no concurrir en mora, aunque pueda oponerse en casos excepcionales en los que el acreedor se niegue, el tercero puede consignar el bien. Esto es un instrumento negocial idóneo, aunque distinto a pago por tercero. Es la cesión de crédito en virtud de la cual la transferencia que se produce con la cesión extingue inmediatamente la obligación pagada. También hablamos sobre el tercero y el deudor. Son los distintos efectos que se atribuyen al pago por tercero. Vienen determinados por la actitud que pueda adoptar el deudor ante este pago. El deudor puede aprobar o conocer el pago. También puede ignorarlo. Según sea la actitud del deudor, el tercero tiene diferentes acciones a su alcance para hacer valer su crédito después de haber pagado la deuda ajena. El efecto del pago por terceros. El principal efecto del pago por terceros es la extinción de la obligación ajena, produciéndose al mismo tiempo otros efectos que tienen origen en ese pago. Cuando el tercero no tiene interés en subrogarse o no ha sido aprobado el pago por el deudor, nace un derecho de crédito a su favor, el cual constituye la base de la acción de reembolso. El pago contra la voluntad del deudor permite al tercero recuperar solo lo que el deudor le hubiera sido útil. Muy distinto es el alcance de la acción subrogatoria. El pago a tercero. Cuando nos referimos a la figura del pago a terceros, estamos hablando de la persona legítima para recibir el pago, con capacidad suficiente, que no es más que el destinatario del pago, el cual puede ser el acreedor original o haber venido a colocarse en la posición anteriormente ocupada por éste, ya sea por transmisión mortis causa, bien por la relación inter vivos, sea cesión de crédito o subrogación. Se hace un tanto compleja la figura del acreedor, ya que puede sufrir una serie de vicisitudes, como por ejemplo la incapacidad del acreedor ser sustituido por un tercero legítimo o no para recibir el pago. Cuando hablamos sobre la pérdida de la cosa debida, estos se contemplan en el Código Civil desde el artículo 1182 hasta el artículo 1186, donde muestra una serie de estatutos, ya que la pérdida de la cosa debida es causa de extinción de las obligaciones. Se exige que se trate de una obligación de dar una cosa específica y que la pérdida no sea imputable al deudor.
Asimismo, ha de producirse antes de que el deudor incurra en mora y ésta no debe proceder de delito o falta. Pues bien, esto ha sido un pequeño análisis. Espero que realmente puedan sacar provecho de lo que son o lo que es el incumplimiento culposo en Venezuela. Sin más que decir, agradecidos a ustedes por escucharme. Espero poder compartir con ustedes un nuevo video en otra oportunidad.